A ver, ¿cuánto cuesta el dinero? Pero no para la gente de a pie, sino para las empresas que al final construyen el mundo que vemos. Bueno, pues hoy vamos a abrir los archivos de una investigación global sobre justo eso, el costo del capital en 2025. Ojo, porque este es el número secreto que decide qué proyectos salen adelante y cuáles se quedan en un cajón para siempre. Y la pregunta que lo mueve todo es esa: ¿cuál es el precio real del dinero para una compañía? Y no es un simple tipo de interés que vemos en el banco. Es un cálculo bastante más complejo que de hecho nos dice muchísimo sobre la salud y sobre todo el riesgo de toda una economía. Pues bien, esa respuesta tiene un nombre y nos va a acompañar todo el rato: costo promedio ponderado de capital, o para los amigos, WACC. Para que nos entendamos, imaginemos a un saltador de altura. El WACC es literalmente la altura a la que está la barra. Si un proyecto de inversión quiere generar valor, tiene que saltar por encima. Si no llega, destruye valor. Es así de simple y a la vez así de brutal. Venga, pues vamos a meternos en faena. Para entender de verdad cómo funciona esta barra que tienen que saltar las empresas, tenemos que desmontar nuestra herramienta principal de análisis, la fórmula del WACC. Y que nadie se asuste, que no es tan complicado como suena. En realidad, son solo 3 pasos. Primero, el coste del capital propio. Esto es, básicamente, la rentabilidad que exigen los accionistas por arriesgar su dinero. Segundo paso, el coste de la deuda, o sea, los intereses de los préstamos. Pero ojo, aquí hay un truco. Los intereses se pueden deducir de impuestos, así que el coste real es más bajo. Es lo que se conoce como el escudo fiscal. Y tercero y último, se cogen los dos costes y se hace una media, pero ponderada según cuánta deuda y cuánto capital propio use la empresa. Y esa mezcla, eso es el WACC. Perfecto. Con la herramienta ya lista, abrimos nuestro primer expediente: Estados Unidos. ¿Por qué empezamos por aquí? Porque es el mercado donde los datos son más claros, más transparentes y nos permite ver el WACC en acción de una forma, bueno, espectacular. Y para entenderlo, el contexto de 2025 es absolutamente clave. Estamos en un entorno de tipos de interés altos. Para que nos hagamos una idea, en agosto la tasa de fondos federales estaba en un 4,33%. ¿Y esto qué significa? Pues que el punto de partida para todos es más alto. Volviendo a nuestra analogía, la barra del saltador de altura sube para todo el mundo. Los proyectos, por tanto, necesitan ser muchísimo más rentables para salir adelante. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque el riesgo lo cambia absolutamente todo. Fijaos en la comparación, es brutal. El sector del automóvil, que es un negocio cíclico y con mucho riesgo, tiene una beta, que es lo que mide ese riesgo de mercado, de 1,62. Su WACC, por tanto, es un altísimo 12,01%. Y ahora, mirad los refrescos. Un negocio súper estable. Su beta es de solo 0,57 y su WACC del 7,15%. Menor riesgo, dinero mucho más barato. Es que la variación entre sectores es enorme. Va desde ese 7,15% de los refrescos hasta el 12% de los coches. La biotecnología, por ejemplo, con todo ese riesgo de innovación que tiene, se queda en un 10%. Está claro que cada industria juega en su propia liga, con su propia barra que saltar, y esa altura es un reflejo perfecto de su riesgo y de su modelo de negocio. Vale, cerramos el expediente de Estados Unidos y nos venimos a Europa. Y aquí el panorama se complica un poco. Es una región llena de matices, de grises. La idea clave aquí es muy simple pero fundamental. Es un error garrafal tratar a Europa como si fuera un solo país. Las realidades económicas, políticas, todo es distinto en cada sitio, y eso crea costes de capital que no tienen nada que ver entre sí. Aquí no vale una única barra para todo el continente. Y es que esa diferencia la vemos desde la mismísima base del cálculo, la tasa libre de riesgo. En Alemania o Austria, por ejemplo, está en el 2,6%, pero es que en la vecina Suiza es de solo 1,8%. Esa pequeña diferencia en el punto de partida, que puede parecer una tontería, acaba provocando unas divergencias enormes en el coste final del dinero. En Europa pasa algo muy curioso con el sector de la energía. Su WACC es sorprendentemente bajo, del 6,6%. ¿Dónde está el truco? Pues mirad el radio de endeudamiento, un 43,9%, altísimo. ¿Qué hacen? Usan muchísima deuda, que es más barata por el escudo fiscal, para financiar sus proyectos gigantescos, y así bajan el coste promedio del capital. Es una jugada estratégica pura y dura. Venga, vamos con nuestro último expediente, que es, de lejos, el más misterioso de todos: China. Intentar analizar el coste del capital aquí es como montar un rompecabezas al que le faltan piezas. El gran problema en China es que no hay datos públicos fiables y estandarizados como en Occidente, y esto nos obliga a cambiar completamente el enfoque. Dejamos las grandes tablas de datos y pasamos a un análisis más cualitativo, casi de detective, fijándonos en casos concretos.
Y lo que revelan esos casos es un mercado partido en dos. Por un lado, una empresa privada de coches con una beta de 1,76, un riesgo altísimo. Y por otro lado, el banco estatal ICBC con una beta de menos 0,15 negativa. Esto es estadísticamente una locura y nos dice que aquí hay algo más, algo que no tiene que ver con el mercado. La explicación, claro, es el factor estatal. Esas betas tan increíblemente bajas no significan que los bancos chinos no tengan riesgo, claro que lo tienen. Lo que significan es que el mercado da por hecho que el gobierno los rescatará pase lo que pase. Es un seguro invisible que reduce artificialmente el riesgo que se percibe. En China, al final, la valoración de una empresa depende casi tanto de sus números como de lo bien que se lleve con el Estado. Bueno, pues llega el momento de unir todas las piezas de nuestros 3 expedientes y dictar un veredicto. Vamos a poner los datos de Estados Unidos, Europa y China unos frente a otros. Si usamos la industria del automóvil para comparar, el resultado es súper revelador. A pesar de todas las diferencias culturales y económicas, la percepción del riesgo para este sector es muy parecida en todas partes. La beta es alta, se mire como se mire, 1,62 en Estados Unidos, 1,25 en Europa y 1,76 en China. ¿Qué nos dice esto? Que el riesgo de una industria global y cíclica como esta se entiende igual en todos los grandes mercados. Hemos visto muchos números y muchos porcentajes, pero ahora llegamos a la pregunta del millón, la más importante. ¿Y todo esto para qué? ¿Por qué demonios nos importa el WAC? Pues la respuesta, según los propios analistas, es que estas cifras no son un ejercicio teórico. Son una guía, un mapa esencial que usan las grandes corporaciones y los inversores para decidir dónde meten miles de millones de euros. Son, en definitiva, las que deciden qué se construye y dónde se construye. Y las consecuencias de esto son gigantescas. Un estudio demostró que un WACC más alto en regiones como África podría provocar que se produzca un 35% menos de energía verde. ¡Un 35%! ¿Y por qué? Muy simple. Porque la barra está tan alta que muchos proyectos de renovables que necesitan una inversión inicial muy fuerte simplemente no son rentables. Y ahí está la clave de todo. El WACC no es una fórmula aburrida en un Excel, es un mecanismo real, casi físico, que dirige los flujos de dinero por todo el planeta. Es la fuerza invisible que moldea nuestras economías, la que decide qué puentes se construyen y qué industrias crecen. Y esto nos deja con una última pregunta en el aire para darle vueltas. Si un solo número, el precio del dinero, tiene tantísimo poder, ¿cómo es posible que dejemos que determine algo tan fundamental como nuestro futuro energético?